Que el Señor les bendiga, chicos y chicas de la Federación de Jóvenes Bautistas de Puebla y Tlaxcala. Para mí es una gran bendición y un enorme privilegio el poderme dirigir a ustedes y poderles compartir la palabra del Señor. Tengo gratos recuerdos de cuando yo tuve la oportunidad y el privilegio de formar parte de este grupo de jóvenes del estado de Puebla y Tlaxcala, jóvenes bautistas, con entusiasmo de compartir la palabra del Señor en todo nuestro estado y en toda nuestra región. Y para esta ocasión fui invitado para compartir con ustedes el tema del crecimiento espiritual. Y considero que es un tema fundamental en la vida de todo creyente. Y en esta etapa en la cual estamos nosotros pasando una etapa extraordinaria de pandemia, considero que los jóvenes, ustedes chicos, en sus iglesias, juegan un papel primordial para mantener la actividad y el ministerio en sus iglesias, ya que las herramientas tecnológicas ahorita son vitales y fundamentales para poder continuar con los cultos, con las reuniones, con el evangelismo, con el discipulado. Y hermanos, estas herramientas que muchas personas de otras generaciones las veían con cierta resistencia, ahora están siendo de mucha bendición para la Iglesia de Cristo. Y ustedes que están más relacionados con esta tecnología, creo que representan un pilar fundamental. Siempre lo han sido. La juventud siempre ha sido no la iglesia del futuro. Yo una vez tuve que corregir a un hermano y decía, es que los jóvenes son la iglesia del futuro. No, los jóvenes son la iglesia del presente. Ustedes, como cualquier otro miembro de la iglesia, han recibido un don espiritual y son llamados al ministerio en sus iglesias. Para quienes no me conocen, soy el pastor Iván Villa. Yo estoy sirviendo al Señor en la primera iglesia bautista Dios en las Alturas de San Antonio Tlatenco, Puebla, en el sector de los volcanes, ahí en las faldas del Iztaccíhuatl. Ahí reciban un saludo fraternal de la iglesia y del pastor titular, que es el pastor Usías Alameda Grano. Y ahí estamos a sus órdenes, amados hermanos. Quisiera que vayamos a la Escritura y que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Voy a dar lectura a los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este tiempo de enseñanza bíblica. Usa tu palabra y glorifica tu palabra en este momento. Trae bendición a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando pensamos en el crecimiento, es inevitable pensar en la analogía y en la experiencia humana. Los seres humanos, al ser seres vivos, estamos sujetos al ciclo vital que Dios puso a todos los seres vivos. ¿Sí? Nacemos, crecemos y morimos. Y ese ciclo vital se experimenta también en la vida cristiana. Pero algo llama la atención de inmediato en este versículo. Noten cómo está el verbo en el versículo 18. Más bien, crezcan. La Reina Valera 60 dice, antes bien, creced en la gracia. Viene en forma imperativa, es decir, viene en forma de mandamiento o de orden, hermanos. Dios nos manda en su santa palabra a que nosotros crezcamos. Y eso nos hace pensar dos cosas. El crecimiento espiritual. En primer lugar, yo participo en mi crecimiento espiritual. Sabemos que el crecimiento es una obra espiritual de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero al darnos este mandamiento, Dios está diciendo, participa en tu crecimiento espiritual. Crece.
Así que esta reflexión y esta serie de conferencias, hermanos, la estamos denominando llamados a crecer. Tú y yo estamos llamados a nuestro crecimiento, a participar activamente en nuestro crecimiento espiritual. Yo participo en mi crecimiento espiritual, tú participas en tu crecimiento espiritual. Y la otra verdad que nos dice el hecho de que esté en forma de mandato, hermanos, es que existe la posibilidad de que un cristiano se quede sin crecer. ¿Notaron eso? ¿Escucharon eso, chicos, chicas? Existe la posibilidad de que tú como cristiano, como cristiana, te estanques en tu crecimiento espiritual si no cumplimos con este mandato de la palabra de Dios. Ahora, dejando claro que estamos ante un mandato del Señor, vamos a ver y a tratar de identificar en qué fase nos encontramos. Y eso es algo que todos nos preguntamos y todo cristiano, seguramente tú, hermano y hermana, te lo has hecho. Bueno, yo soy cristiano, he creído en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador personal y tengo la seguridad de mi salvación. Pero quiero saber qué tanto he crecido espiritualmente. Bueno, la palabra de Dios nos da algunas pautas, algunas marcas para identificar en qué fase del crecimiento estamos. Y la Biblia generalmente habla de dos etapas: el ser niño o el ser maduro. O estamos en la etapa de infancia o estamos ya en la etapa de madurez. Así que para identificar si hemos ya dejado atrás la etapa de la infancia y hemos llegado ya a la etapa de madurez, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. 1 Corintios 3, 2, y les invito a ir a este pasaje de la palabra de Dios. Esta carta, 1 Corintios, fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él fundó en la ciudad de Corinto y es una carta, una epístola resolutiva. Tiene como propósito resolver problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. Y uno de los grandes problemas que había en la iglesia era la inmadurez espiritual. Justamente los cristianos de Corinto no habían avanzado en su crecimiento espiritual. Y lo mismo como pasa en la vida física. Existen chicos y chicas que tienen una edad cronológica, es decir, tienen, por ejemplo, estamos hablando de 22, 25 años, pero siguen actuando todavía como si tuvieran 14 o 15. Seguramente tú conoces a alguien así. No vaya a ser que seas tú el caso, pero debe de corresponder en nuestro crecimiento físico el crecimiento cronológico con nuestro desarrollo mental, con el desarrollo de responsabilidades, actitudes de madurez. Por lo tanto, lo mismo sucede con la vida espiritual. Bueno, Pablo, una de las primeras cosas que les recrimina a los hermanos de Corinto es que se habían estancado en su crecimiento espiritual. Se habían quedado como niños. Y entonces esto impedía que él pudiera darles una enseñanza más profunda de la palabra de Dios. Noten cómo se expresa el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 3. Leo desde el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, carne o alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces aquí está el primer punto del test de diagnóstico para conocer el grado de crecimiento espiritual que tienes tú y que tengo yo. En primer lugar, si yo soy capaz de digerir el alimento sólido. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de que os di a beber leche y no vianda? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el alimento del cristiano, es la nutrición del cristiano.
aquí, hermanos, encontramos desde leche materna hasta papillas, pero también encontramos carne, bistec de res. Y para quienes tengan hambre, no sé qué horas sean ahorita mientras están viendo el video, pero aquí hay de todo en la palabra de Dios. Entonces, un niño en los primeros 4 meses de vida no debe, bajo ninguna circunstancia, alimentarse de otra cosa que no sea la leche materna. Yo sé que existen ahora fórmulas, lo que le llaman sucedáneos de leche materna, pero lo mejor y lo insustituible es la leche materna, salvo casos muy excepcionales. Pero fuera de eso, el bebé no puede y no debe alimentarse de otra cosa, porque su intestino no es capaz de digerir otro tipo de alimentos. Y entonces viene, ya después de esa etapa, lo que se conoce como la lactación, que es la incorporación de otros alimentos, pero no entra directamente uno a darles un trozo de, pues de sirloin, ¿verdad? O una milanesa, o una semita, ¿no? La mamá empieza con las papillas, y sin hacer propaganda a ninguna marca, pero pues el famoso Gerber, con la carita del bebé. Poco a poco se van introduciendo alimentos que sean capaces, preparando el intestino del bebé para que pueda recibir el alimento sólido. Pero hay cristianos que pasan años y siguen comiendo Gerber. Y eso es totalmente contradictorio, hermano. Hay hermanos que no salen de la leche materna o del Gerber de aquí, y les da miedo profundizar en la enseñanza de la palabra de Dios, porque no son capaces de digerir una enseñanza más profunda. Entonces, un verdadero cristiano, alguien que ha pasado de la niñez espiritual a la madurez espiritual, es alguien que va a profundizar en la palabra de Dios. Y tú lo vas a notar, porque cuando tú has madurado en la fe, estás más deseoso de conocer más de la palabra de Dios y te profundizas en el océano de la enseñanza y de la doctrina bíblica. Y entonces, una de las señales es el tipo de biblioteca que tienes. Si tu biblioteca, cuando tú vas a la librería cristiana, ahí hay de todo tipo de libros. También ahí hay mucha literatura que se mantiene en la superficie de la enseñanza bíblica. Pero cuando tú has crecido y has madurado, y entonces estás desarrollando un ministerio, tú vas a necesitar herramientas más profundas, y entonces vas a buscar herramientas que te ayuden a conocer con mayor precisión la enseñanza bíblica. Vas a buscar diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, libros de teología sistemática, etc. Entonces, libros de hermenéutica. Y entonces dices, este hombre o esta mujer, esta hermana, ya están en una etapa más profunda, porque ya están cortando bistec, ya están cortando carnita. Pero los hermanos que se conforman, no importa cuántos años tengan de cristianismo, siguen con su Gerber y seguirán con su Gerber, ¿sí? Es más, muchos esperarán que todavía el maestro de escuela dominical o el pastor o los líderes de la iglesia le lleven a la boca el alimento, la papilla. Esa es señal de inmadurez espiritual, y es justamente el reclamo que el apóstol Pablo les está haciendo aquí a los corintios. Pero vemos otro elemento de diagnóstico. Ya vimos, alguien que ha alcanzado madurez espiritual es capaz de digerir la enseñanza bíblica sólida. Pero también alguien que ha alcanzado la madurez espiritual es alguien que ya está alimentando a otros. Busquen por favor 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Aquí el apóstol Pablo se dirige a un joven líder, pastor que dejó encargado en Éfeso, y le da estas instrucciones.
está hablando de que enseñe la sana doctrina, que había algunos líderes que estaban enseñando falsa doctrina ahí. Lo dejó encargado para que corrigiese eso y le empieza a decir lo que debe de enseñar. Y en el capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y noten la palabra, noten, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Quiere decir que hay cristianos nutridos y cristianos desnutridos. Una de las cosas que en nuestro crecimiento físico nos limitan es justamente nuestro estado nutricional. Alguien que tiene, un niño que tiene deficiencias nutricionales se va a quedar chaparrito y no van a crecer, no va a tener un desarrollo adecuado. Pero alguien que ha estado expuesto a una adecuada nutrición va a ser alguien con un nivel de nutrición adecuado. Bueno, lo mismo sucede con la vida cristiana. Si tú te alimentas únicamente de comida chatarra, que también la hay en las librerías, lamentablemente, y en el internet, hay mucha comida chatarra, de muchos falsos maestros que están enseñando, que les dan a la gente y a los cristianos que ven sus videos, les están dando chetos y les están dando golosinas y frutsis y con eso están alimentando a la gente. Y entonces, ¿cómo va a quedar esa gente? Sin crecer, desnutrida. Pero Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Quiere decir que alguien que ya ha crecido, que ya ha avanzado a la madurez espiritual, no solamente está esperando que le lleven el alimento, sino que ahora, ¿qué hace? Exactamente, él alimenta a otros. Él lleva el alimento a la boca de otros que están en proceso de crecimiento. Y un tercer elemento que nos indica el grado de crecimiento espiritual es que alguien que ha crecido, que ha avanzado a la madurez espiritual, sus sentidos los ha desarrollado de tal manera que ha obtenido un discernimiento adecuado en el bien y el mal. Hebreos 5:14. Les invito a ir a Hebreos 5:14. Y este versículo justamente nos dice una verdad importante. Pero el alimento sólido, ya hemos hablado del alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que cuando todavía te encuentras con algún cristiano, no importa que sea adulto, que tenga muchos años en el cristianismo o incluso que sea líder en la iglesia, pero si es alguien que todavía tiene arrastrando muchas cuestiones de legalismo, que todavía se fija y en algunos aspectos que para él son muy importantes, pero que en realidad la palabra de Dios no los condena, es decir, entran dentro de las áreas grises, ¿sí? No estoy diciendo que un cristiano maduro es alguien que todo lo tolera o todo lo ve bien, sino que un cristiano maduro es alguien que sabe identificar aquello que está mal y sabe diferenciar lo que es aprobado por Dios. Un cristiano inmaduro es alguien que todavía se confunde. Es alguien que todavía no sabe cómo actuar ante un caso, ante una situación y no sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal. Tristemente, esto ha llevado a muchos cristianos a padecer grandes dolores en sus iglesias por falta de crecimiento espiritual. Entonces, alguien que es maduro es alguien que sabe identificar esto es incorrecto. O esto, no debemos pelearnos por esto porque es un área gris. El apóstol Pablo trató este asunto con los corintios cuando ellos tenían un conflicto por el hecho de comer carne. Y ustedes recordarán, y ustedes pueden saber también, seguramente saben, que allá las carnicerías, la única fuente de donde obtener carne era justamente del templo que se sacrificaba a los ídolos, es decir, de los sacrificios paganos en los templos paganos. Esos animales, después de ser sacrificados, iban a dar a la carnicería y ahí se vendían a todo el público. Entonces, cuando un cristiano era visto en una carnicería comprando carne,
Los hermanos más débiles decían, ay, ¿cómo ese hermano está comprando carne? Si esa carne todo el mundo sabe que primero fue sacrificado a los ídolos paganos. Y entonces había una discusión ahí y el apóstol Pablo dice, a ver, esto ni los que comen carne deben menospreciar a los que no comen carne, ni los que no comen carne deben de juzgar a los que comen carne, porque Dios ha santificado todo, ¿sí? Pero era un área gris, era un área en donde no tenía que ver con un mandamiento expreso de Dios, sino más bien con el espíritu con el cual uno participaba de la carne o se abstenía de la carne. Y ahora en nuestro cristianismo del siglo XXI hay muchas áreas grises, hay muchas cuestiones que no tienen que ver necesariamente con un mandamiento expreso de Dios. Hay mucha gente que, por ejemplo, todavía tiene muchos problemas con que se acompañe el canto congregacional con una guitarra. Y eso realmente no es algo malo. El uso de instrumentos musicales o ciertos instrumentos musicales no tiene que ver con ningún mandato de la palabra de Dios. No elevemos a nivel de doctrina algo que la palabra de Dios no ha mandado. Pero hay mucha gente que todavía es muy sensible a eso. Bueno, cuando te encuentres con gente así, te das cuenta que es gente que no ha crecido espiritualmente, porque no ha desarrollado sus sentidos para discernir lo que está bien y lo que está mal. Y por supuesto, para llegar a este punto tú necesitas profundizarte en el estudio de la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto el mandamiento y hemos visto el diagnóstico. En el siguiente video, si Dios lo permite, estaremos viendo cuáles son las herramientas bíblicas para el crecimiento espiritual.